por supuesto, con el programa. Muy bien, ustedes están observando las mesas, ¿no es cierto? Pueden ubicarse ustedes en el lugar que consideren, porque va a ser un taller muy entretenido, muy interactivo para que todos participemos y todos contribuyamos al cambio. Donde deseen, en las mesas o en sus sitios, como ustedes gusten. Muy bien, tomemos nuestras ubicaciones. Pueden también sentarse en las mesas, no hay ningún problema. Pueden sentarse en las mesas o en sus lugares que han estado. Muy bien, vamos a continuar con el programa, un programa muy interesante que hemos preparado para hoy y por supuesto es momento también de un taller diseñado exclusivamente para todos ustedes, un taller interactivo, un taller innovador que por supuesto va a estar a cargo de Ana Queral. Ella es Design and Innovation Manager en Ellen MacArthur Foundation. Recibámosla con fuertes aplausos para dar inicio a este taller programado para hoy. Bueno, gracias. Gracias y bienvenidos todas y todos a un taller que vamos a hacer de economía circular, pero antes vamos a tocar un poco qué es el diseño circular, ¿no? Bueno, un poco de mi trayectoria en la Fundación. Entré hace 4 años y siempre estuve en el equipo de diseño circular y la idea era, bueno, para hacer una transición necesitamos herramientas nuevas y metodologías nuevas para poder llegar a destinos nuevos y esto es lo que hemos hecho durante los pasados 4 años más o menos. Vale, y no sé, tenemos gente online también, ¿no? Vale. Vale, pues para la gente que esté online y quizás no todo el mundo ha estado en las previas presentaciones, vamos a hacer un pequeño sumario para recordar la visión de América Latina. Entonces, Luisa Santiago, que lidera el equipo de Latinoamérica, nos va a hacer un pequeño recap antes de empezar. Perdón que estoy retrasada. Estaba ahí afuera con un periodista. Perdón. Hola, buenos días. Mucho gusto estar aquí a hablar con ustedes. La verdad es que voy a hablar 5 minutos porque lo importante es la presentación de Ana. Solo quiero recordar un poco de lo que habló Adriana Zacarías ayer del PUNUMA sobre la visión, este documento. No sé si tenemos la portada del documento, si no lo tienen no hay problema. El documento morado que Adriana presentó ayer es un documento que fue la primera entrega de la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe al continente. Y es un documento creado en un proceso totalmente colaborativo, totalmente construido con los que son actores actuantes y que están haciendo y poniendo en práctica la economía circular en el continente. Formuladores de políticas públicas, gente de gobiernos nacionales, subnacionales, personas de empresas, corporaciones de la innovación, investigadores, académicos. Entonces, hemos pasado todo un año haciendo un documento que más que nada tiene la idea de inspirar, de dar un norte común a nuestra región, para construir la transición de nuestra región para nuestra región
de dónde venimos, de dónde salimos, de un punto de partida que es nuestro y no importado, para mirar todos a un único horizonte, a un único norte. Pero no es un documento que es como una hoja de ruta, no es un documento con plan de acción, sino que es una visión en el sentido más puro de que es visión, que es el norte, la luz al fin del túnel. Entonces, lo que queremos es hoy recordar un poco de qué es esta visión, que habla esta visión muy rápidamente, porque ayer Adriana la presentó, y después pasar a Ana para que pueda aplicar una herramienta o herramientas que son clave para pensar, uno, el cambio de mentalidad necesario que Milena acaba de presentar, un cambio de mentalidad necesario para diseñar este nuevo escenario, este nuevo modelo que vamos a vivir, que es un modelo de economía circular, una economía que regenera nuestra biodiversidad, que regenera nuestra naturaleza, que aprovecha la abundancia de los recursos naturales que tenemos, pero de una manera regenerativa y no extractiva, no degradante, como lo hemos hecho en los últimos 4 siglos. Que es próspera para las personas, que distribuye el valor económico, que no es concentrador como nuestro modelo lineal ha sido, como este modelo de desarrollo ha sido históricamente, que crea las desigualdades que tenemos, pero que más que nada utiliza el capital natural, pero también el capital social de una manera a distribuir el valor económico, a regenerar las cadenas de valor valorando el trabajo y la innovación que muchos de nuestros pueblos indígenas, muchas de las poblaciones dependientes de modelos de informalidad, de la economía informal, ya están operando, y que además nos alinea a una cuestión muy importante, que son las agendas de los grandes retos de la humanidad, la triple crisis, de la crisis climática, de biodiversidad y la polución. O sea, que nos pone en un sentido a crear una economía y un nuevo modelo de desarrollo para el futuro, alineado a estas crisis, y que además aprovecha que estamos en un momento de recuperación económica para ya mirar a esta recuperación económica creando este nuevo modelo de desarrollo. Así es la visión habla de esto. Hay un capítulo, una sesión en la visión que habla de 4 sectores, pero a mí me gusta más llamar de productos y materiales que son relevantes a la región, donde ilustramos con qué se parecerían dichos sectores, productos, materiales, en esta economía circular. Les invito todos a descargar el documento, leer esta segunda sesión del documento, es sobre con qué se parece, una ilustración de esta visión en dichos sectores. Y estos sectores no están aquí, ¿verdad? Pero los sé de cabeza porque la escribí. Son los sectores de alimentos, de metales y minerales, plásticos y edificios y construcción. Entonces, hoy solo quería dar un poco recordarles un poco de qué es la visión, cuáles son estos productos, porque Ana les va a utilizar para hacer un ejercicio y aplicar conceptos de diseño para la economía circular, el diseño circular. Lo que nosotros queremos con este taller es que ustedes salgan de aquí teniendo herramientas para aplicar, para poner en práctica esta nueva mentalidad y diseñar para una economía circular. Entonces, con esto me detengo, paso a Ana, que es la experta en diseño circular de la Fundación, viene especialmente de nuestro equipo del Reino Unido para estar aquí con ustedes y nos apoyar con esta nueva herramienta. Gracias. No funciona. Vale, pues diremos siguiente. Bueno, yo también quería agradecer a Luisa y a todo el equipo de LATAM porque es la primera vez que vengo a esta región, entonces para mí esto es un proceso de aprendizaje enorme. Entonces, no sé, es todo un placer estar aquí. Vamos a empezar, como que no funciona el clic, voy a tener que decir siguiente y estas cosas. Pues siguiente. Sí, y siguiente como 3 veces. Vale, siguiente. Vale, aquí tenemos las áreas que ha comentado Luisa anteriormente. Siguiente. Vale.
Bueno, pues un recap muy rápido de lo que se ha estado diciendo desde ayer y obviamente también Milena. Sabemos que estamos en un mundo lineal que se basa en la extracción, la producción y luego desperdiciar recursos. Siguiente. Para entender este modelo muchas veces es importante hacer, bueno, se ha comentado también, radiografías del estado actual, ¿no? Y esto es una radiografía que tenemos, que hemos creado en la Fundación sobre el flujo de los plásticos y podemos ver que actualmente solamente un 1-2% realmente vuelve a ser reutilizado de alguna forma. Siguiente. Solemos pensar que esto, ¿no? Que diseñar para la economía circular o crear una economía circular va a ser un camino que empieza atacando el final de la cadena donde ya tenemos unos residuos, ¿no? Y no sabemos qué hacer con ellos. Pero como también se ha dicho hasta hoy, esto no funciona así y tenemos que mirar atrás los diferentes pasos hasta que diseñamos y creamos la concepción de qué es el valor que queremos aportar y crear. Siguiente, por favor. Vale, entonces vamos a comenzar desmitificando o aclarando algunos de estos temas. Para comenzar, la economía circular o diseñar para la economía circular no se trata de cómo vamos a reducir un 30% de las emisiones más, cómo vamos a reciclar un poquito más. Se trata de crear un impacto positivo para todos. Como ha dicho Milena, no quedarnos de forma neutra, sino cómo vamos a aportar más en todos los sitios donde vamos a actuar, cómo vamos a dejar los sitios, los campos, los bosques donde creamos negocios o lo que sea y aportamos más de cómo están. Siguiente, por favor. Vale. También sabemos, no se trata de manejar recursos y residuos, se trata, y sobre todo vamos a enfatizar esto hoy durante la presentación y durante el taller, se trata de crear las condiciones para que el sistema sea circular y regenerativo. Las condiciones. Muchas veces queremos resultados ya inmediatamente y esto sí que nos los aporta muchas veces la gestión de residuos, pero diseñar para el largo plazo veremos que tiene que ver con el crear las condiciones, los marcos. Siguiente. Y esto, si quisiéramos estirar la economía lineal y hacerla parecer un poco menos lineal, nos centraríamos en la eficiencia. Pero lo que nos interesa es tener en norte la brújula esta, los principios, para guía de crear valor de forma diferente, de forma más efectiva y no solo centrándose en esto, la reducción. Y por último, siguiente. Vale. Como ya hemos comentado, este es un proceso y una transición que va a requerir muchos esfuerzos de muchas entidades, organizaciones y individuos. Y como que estamos muy acostumbrados a la competición, ¿no? Venimos de que en el colegio en plan, hay que ser el mejor, en las empresas, hay que ser el mejor, ¿quién está en el top 3 de todos los índices? Bueno, estamos muy acostumbrados a pensar en competir para ser los más circulares. Aquí tenemos que ser colaboradores y ayer dijeron un término que me gustó mucho, que era la cooperación, que básicamente es esto, cómo actuar conjuntamente para llegar a ese norte que nos interesa. Colaborar para crear regiones y sociedades circulares más que crear una empresa o una zona circular. Siguiente. Bueno, si hay alguien que no ha estado en las sesiones anteriores, vamos a hacer un recuerdo de los 3 principios de la economía circular que nos direccionan hacia este norte al cual queremos llegar. El primero es eliminar los residuos y la contaminación, bueno, la polución y los residuos desde el inicio, más que coger todos los residuos y crear otros proyectos con ellos. El segundo sería circular materiales y productos y siempre intentar mantenerlos al máximo valor posible.
en vez de hacer downcycling y a lo mejor convertir botellas de plástico en bolsas de plástico, cómo se pueden crear sistemas y mecanismos para que el valor de las materias, los componentes y los productos siempre se mantengan en el máximo valor. Y luego regenerar la naturaleza. Cómo podemos mantener y crear soluciones que puedan regenerar la biodiversidad y crear espacios que tienen más vida de antes de que nosotros actuemos. Siguiente. Bueno, y ahora sí ya empezamos a hablar del diseño circular. Bueno, en realidad todos los principios de la economía circular están conducidos por el diseño. Y la idea de diseñar la economía circular es que tenemos que como cambiar la mentalidad un poco y empezar a pensar de forma más sistémica. Sí que es verdad que yo creo que hay muchas sociedades que esto ya pasa, pero a veces como que vamos con el motor puesto del día a día, de en plan, necesitamos resultados a corto plazo, tal cual, se nos olvida. Siguiente, por favor. Entonces, para diseñar para la economía circular, todos los actores pueden formar parte de ello. Entonces, podemos pensar en qué lugar o a qué nivel podemos tener un mayor impacto. Nosotros hablamos de que es un espectro. Hay empresas que se centran en la creación de moléculas y entonces tienes que decidir si estas moléculas van a ser para materiales y productos que van a ser reciclados o moléculas que queremos que se composten. Desde un inicio ya hay decisiones que tienen que ver con el diseño que van a afectar el final del producto, el final de la vida del producto. Y entonces, como que a veces take for granted que hay decisiones que tienen que ver ya con elementos súper micro. Y como vamos a ver ahora, vamos a hacer un espectro de pequeño a macro, en qué niveles podemos crear las condiciones para diseñar para la economía circular. Entonces, tenemos a nivel molecular, como la empresa Solvay que se encarga de esto, a nivel de ingredientes, cómo cultivamos, qué tipo de prácticas se utilizan. Sí, siguiente, por favor. A nivel de producto, no es solamente centrarse en qué productos vamos a crear, pero qué aprendemos de la creación de productos. Este proyecto que se llama Jeans Redesign fue un proyecto de colaboración entre 94 empresas, muchas de ellas competidoras, marcas, recicladores, empresas distribuidoras, y lo que hicieron fue co-crear una guía con 3 normas para producir jeans que estuvieran dentro de ese marco. Pusieron 1 millón de jeans al mercado, pero ese no es el logro realmente. El logro fue que a través de este proyecto de demostración de que es posible diseñar moda de otra forma, muchas de las empresas implementaron estas guías en otras líneas de productos suyas. Y esto que hace que incrementa la demanda en la cadena, en los diferentes actores de la cadena de valor. Ellos empiezan a pedir telas diferentes, empiezan a pedir elementos de la ropa que son diferentes, y eso ahí genera un momento en el cual requiere un rediseño de toda la cadena de valor. Luego nos movemos a diferentes modelos de negocio, algunos basados en el producto como servicio. Esto. Otros basados a lo mejor en la remanufactura, ¿no? Si pensamos en el diagrama de la mariposa, hay un montón de modelos de negocio y muchísimas posibilidades, como decía ayer Giselle, y estrategias que podemos seguir si utilizamos ese modelo de la mariposa. Y cada vez más vemos más modelos de negocio circulares que a lo mejor hace 15 años pues, pensaríamos que eran utopía. Siguiente, por favor. Luego, a nivel de calles, ciudades, barrios, nos movemos a implementar los diferentes actores que hemos visto anteriormente. Negocios, tanto pymes como grandes empresas, forman parte de las ciudades. Luego, a nivel nacional,
tenemos este ejemplo de el Danish Design Center, una institución de diseño que ayudó a nivel nacional al gobierno a intentar como entender cuáles serían los 10 ingredientes claves para diseñar una economía circular en el contexto danés. Y es importante que las instituciones de diseño estén involucradas porque los procesos y las metodologías que se pueden crear para diseñar políticas a nivel nacional son cruciales. Y obviamente hay muchísimos otros ejemplos. Siguiente. También tenemos, y ya vemos que ya acabamos, a nivel de industria, también es importante que se creen visiones y se creen condiciones para los diferentes actores, ¿no? Poder actuar diferente. Y luego a nivel regional, como está pasando aquí, que ya habéis comenzado a crear vuestra visión. Y bueno, al final lo que queremos es crear las condiciones, diseñar para que el colectivo, el global, sea circular. Pero sí que tenemos que empezar a emerger soluciones en diferentes capas del sistema. Siguiente. Vale, siguiente. Vale, y entonces, ¿qué 3 cosas tenemos que tener en mente cuando diseñemos para la economía circular? Y bueno, simplemente es aplicar pensamiento sistémico con estos principios de la economía circular. El primero sería tener una mirada micro y una mirada macro y diseñar siempre para un contexto. Está bien que compartamos buenas prácticas y está bien siempre como aprender de qué está pasando en otros sitios, pero bueno, básicamente hay muchos contextos diferentes y aquí tenéis una riqueza en materiales que no existe en otros sitios, por lo tanto está bien mirar qué está haciendo en Europa, pero yo desde mi punto de vista no es todo perfecto y no todo brilla, que ayer pareció como que, bueno, en muchos aspectos Europa está muy avanzado, pero aquí hay unas fortalezas que son únicas y entonces pues empezar desde ese punto de vista sería también, bueno, que ya lo estáis haciendo, pero es bueno, importante tenerlo en cuenta. Siguiente. Bueno, esto en realidad, es que lo voy a decir porque esto en realidad eran GIFs, ¿vale? Que se movían y tenía sentido, pero es que ahora con esta cosa estática aquí detrás parece un poco más ridículo, pero... Vale, el segundo punto era ampliar la creación de valor, básicamente crear economías redistribuidas de forma equitativa. Actualmente sabemos que existen estos actores gigantes que quieren seguir manteniendo este poder, ¿no? y distribuir de formas bastante menos equitativas. Y desde el diseño, ¿cómo podemos crear condiciones para que la distribución de la riqueza y el valor de todos los tipos de valor se distribuya de forma equitativa? Y siguiente. Y esto sí que creo que es... me gusta siempre enfatizar este tema porque como que muchas veces nos olvidamos de la importancia que tiene el aprendizaje, ¿no? Y nos gusta hacer, pero evaluar de forma continua para avanzar teniendo aprendizajes y prácticas nuevas es crucial para llegar a este nuevo norte que queremos. En todos los proyectos que hacemos, crear siempre espacios para entender cuál es el aprendizaje e intentar pensar, vale, ¿qué viene después, ¿no? ¿Qué tipo de información necesito recolectar para los siguientes 6 meses? ¿Qué hemos aprendido de aquí? ¿Qué funciona? ¿Qué no? Tendemos a ir tan rápido porque nos piden resultados a tan corto plazo que muchas veces nos olvidamos de la implementación y de espacios para reflexionar y pensar qué necesitamos luego. Siguiente. Vale, bueno, siguiente. Vale, entonces, pues esto. Las reglas del juego. El taller que vamos a hacer luego se trata un poco de pensar qué reglas nuevas vamos a poner en juego para rediseñar o para intentar crear estas 4 áreas, alimentos, edificios, minerales y la cuarta, y plásticos, más circulares.
no se trata solo de pensar, vale, aquí este es el campo de juego y jugamos. No, se trata de hacernos nuevas preguntas que cuestionen la medida del campo de juego, las líneas que forman parte de las reglas, qué herramientas vamos a poner y quién gana, cómo se define quién gana. Estas preguntas que a lo mejor damos por sentados, pero el de quién gana y cómo se gana es súper importante. Siguiente. Vale. Y como que para rediseñar, es como cuando viajamos en la montaña, ¿no? Y sabemos que tenemos que llegar a un sitio, pero necesitamos mapas y herramientas que nos ayuden a redireccionarnos. Pues en la Fundación hemos creado una parte de la página web del diseño circular que se llama Metodologías y herramientas para el diseño circular. Algunas de ellas son nuestras y algunas de ellas son de otras organizaciones y os voy a explicar un poco una por una línea, para que sepáis lo que existe y vosotros, si queréis, las podéis utilizar, son todas gratuitas, y adaptarlas a las necesidades de vuestra empresa o podéis utilizarlas como procesos de co-creación con empresas de la cadena de valor o con gobiernos o instituciones con las que trabajéis. La primera es la guía de diseño circular, que es agnóstica a industria. Es un proceso de design thinking que creamos con IDEO y tiene talleres y workshops en las 4 etapas de ideación, release, bueno, me las sé en inglés, no pasa nada. Luego tenemos el de Upstream Innovation, que sería de innovar para aguas arriba. Gracias. Innovar aguas arriba, que está centrada en la creación de soluciones para el plástico. Luego tenemos, me salto la siguiente y os explico ahora. Tenemos la Circular Design Toolkit co-creado con Arup, una consultoría de ingeniería para diseño de edificios circulares. Acaba de salir este año, hace muy poco. Y luego tenemos la de Circular Business Models para la moda, para la industria de la moda. La tercera, que me la he saltado, es Circulytics, que es una herramienta que ayuda a las empresas a medir su nivel de circularidad. Cómo de madura es la empresa y para entender qué acciones y siguientes serían útiles tomar para aumentar este índice de circularidad. Y esta es interesante por si queréis, si tenéis coaliciones de empresas y tal, intentar entender cuál es el nivel de circularidad de la coalición de a lo mejor 20 empresas de plástico. Pues sería interesante intentar entender la circularidad. Y luego tenemos diferentes herramientas de otras organizaciones, incluida la de InnoDriven y 3 Vectores que vimos ayer con Gisela. Y algunas son centradas en el usuario, otras están centradas en crear estrategias, misiones y un poco más a nivel macro. Y os invito a que las exploréis todas. Y aquí tenéis el código QR. Luego lo volveremos a poner. Siguiente. Vale. Una de las herramientas que no he mencionado antes porque vamos a tocar un poco más en concreto es la de los 5 objetivos universales para políticas para economía circular. Cuando hablamos de crear las condiciones, uno de los roles más importantes, como ya habéis dicho todos, es el de los gobiernos y las instituciones. Entonces, hace un año más o menos lanzamos este marco que, como podéis ver, son 5 objetivos que están entrelazados, que podrían en el cual se explican iniciativas, mecanismos e instrumentos que pueden ayudar a conjuntamente crear fuerzas para mover hacia la economía circular. El primero sería estimular el diseño para una economía circular. Por ejemplo, algunas medidas serían prohibir el uso prohibir la venta y uso de productos desechables. Como objetivo, o crear, por ejemplo, marcos de ecodiseño para productos o líneas de producto específicas. Luego os paso el QR y podéis ir todos a ver y leer
mucho más en detalle este marco, pero lo vamos a tener en cuenta para el taller. El objetivo 2 es gestionar recursos para preservar el valor con estrategias como Take Back Systems o remanufactura o todo lo que tenga que ver de implementar soluciones digitales o no para recuperar los recursos. El tercero es de crear las condiciones económicas favorables para la condición a través de subvenciones a nivel nacional o, por ejemplo, premios nacionales. Luego tenemos el objetivo de invertir en innovación, infraestructura y competencias. ¿Cómo podemos influenciar las universidades, las escuelas para que incluyan el tema de economía circular ya en el currículum? O, por ejemplo, cómo se pueden crear proyectos de innovación dentro de una área específica. Bueno, pues crear iniciativas alrededor de esta área. Y el último sería promover la colaboración para el cambio del sistema. Pues alianzas y colaboraciones para hacer esto posible. Siguiente. Bueno, aquí si queréis el código QR, luego lo volveremos a compartir. Vale, siguiente. Bueno, y ahora vamos a hablar de algunos ejemplos. No vamos a ir al nivel tan micro como de moléculas, porque no estamos para hablar a nivel técnico. Pero yo sí que voy a traer algunos. La mayoría de ejemplos son de la región y ya los conoceréis, pero es solo como para conectar la iniciativa con la teoría que acabamos de explicar ahora, con la creación, ir al diseño desde la perspectiva de crear las condiciones para un outcome circular. Vale, siguiente. El primer ejemplo, que es a nivel de negocios, tenemos la empresa de Natura & Co, que como bien hablabais antes, que decías, bueno, tenemos que incluir las comunidades, tenemos que trabajar con ellas desde el principio, pues ellos han trabajado con entre 30 y 40 comunidades del Amazonas que entienden bien cómo funcionan los bosques, cuáles son las propiedades de los diferentes ingredientes que ellos utilizan y crean valor económico a través de estas colaboraciones, a través de utilizar ingredientes de forma correcta, no incluyendo como tóxicos y productos que no se podrían reciclar. Y además tienen el proyecto de conservación, que creo que aquí es donde hablábamos antes de ampliar la creación de valor. No solo pensar en el corto plazo, cómo podemos crear valor económico a través de la reutilización, pero cómo podemos conseguir que las siguientes generaciones sigan pudiendo disfrutar o tener acceso a los recursos, básicamente. Siguiente. Vale, aquí quería destacar el proyecto que comenzaron en la Fundación el equipo de plásticos. O sea, trabajamos en diferentes áreas y el equipo de plásticos empezaron un proyecto que se llamaba Los Pactos de Plásticos, donde a nivel nacional pudieron organizaciones tomar como las riendas para conseguir crear un marco y unas condiciones, así como unos objetivos y una ruta para cambiar la industria de los plásticos en esas zonas políticas. ¿Cómo funciona el Pacto de los Plásticos? Que en Chile nombraron Circula el Plástico. Funciona de esta forma. Creamos 2 objetivos que son comunes para todos los plásticos a nivel mundial. Todas las naciones que han decidido sumarse al Pacto de los Plásticos se han comprometido a eliminar los plásticos de un solo uso que sean innecesarios y asegurar que el 100% de los empaques de plástico son reutilizables y reciclables. Y luego, los 2 segundos objetivos que se han tomado a nivel nacional tienen que ver con el contexto socioeconómico y técnico
del cual se trata, ¿no? Entonces, en Chile tomaron el objetivo de asegurar que un tercio de los empaques de plástico se reutilice, se recicle o se convierta en compost de forma efectiva, y luego incorporar un 25% de material reciclado en todos los empaques. Y si vais a la web podéis ver que estos dos objetivos son diferentes y es interesante también entender cuáles son los requerimientos para diferentes zonas. Siguiente. Otra iniciativa, otro mecanismo que puede ayudar a la innovación, que a mí me gusta mucho, la verdad, es el premio nacional que Uruguay creó para intentar ver, para apoyar a ideas y proyectos emergentes de economía circular. Esto no forma parte de una... para los que ayer ya lo explicaron, no es una idea sola, pero es una idea que forma parte de un plan a nivel nacional y que ahora está acompañado de otros proyectos que ayer ya contaron, pero cuando después de estos premios se empieza a diseñar e implementar un sistema para monitorizar y evaluar el progreso, aquí es como ya podremos medir esta madurez de economía circular y cuáles pueden ser los siguientes pasos. Siguiente. Vale, y ahora sí que os quería comentar un poco el ejemplo de Europa, de la economía circular y el plan de acción a nivel regional, porque las instituciones europeas llevan muchos años ya empezando a intentar crear las condiciones para la región y tenía preparado explicaros el ejemplo que comentó ayer Alexander. Básicamente, para los que no estuvisteis, uno de los pasos más importantes que se han tomado en los últimos años es el de la etiquetación de ecodiseño para todos los productos. Esto no es una realidad, pero sí que es una ambición. Y esto significa que todas las empresas van a tener que adaptarse porque se van a incluir etiquetados en todos los productos. Se va a utilizar también mucho desarrollo digital y va a significar un antes y un después en cuanto a transparencia de cadena de valor. Se va a saber el origen de todos los productos, se va a saber la trazabilidad, cuántos kilómetros han viajado los ingredientes, cuántos kilómetros han viajado los diferentes componentes de los productos, y esto sí que va a marcar un antes y un después porque va a aportar una información no solo ya al consumidor, que sí que es importante que el consumidor la tenga, pero a nivel de empresa. Y esto significa que las empresas van a tener que reportar también cuál es la circularidad de las diferentes líneas de productos. Y aquí sí que se va a poder ver de forma mucho más transparente. Y como comentabais antes en el taller de comunicación, ¿no? Cómo evitar greenwashing y todo esto, es muy complicado. Gracias. Esto no, que es muy complicado porque son muchísimos datos y esta va a ser una forma realmente en la cual van a tener que reportar y monitorizar hacia números e información que hasta ahora no se había hecho. Y ya está. Siguiente. Gracias. Bueno, y ya está. Esto son un poco la idea de qué significa diseñar para la economía circular, que muchas veces pensamos que diseñar para la economía circular es pensar cómo voy a hacer este bolígrafo con menos plástico, cómo voy a hacer que este portátil tenga un poquito más de materiales reciclados, pero para diseñar para la economía circular necesitamos este pensamiento sistémico para crear las condiciones que muchas veces va a tener mejor impacto que si pensamos solo como en una acción sola. Aislado. Gracias.
Y nada, solo decir que también esto es un poco también de repetición de todo lo que se ha dicho ayer y hoy, y tengo muchas ganas también de que empecemos el taller. Solo quería recordar que estos son 2 recursos que hemos compartido que podéis utilizar de forma gratuita, los podéis compartir con vuestros equipos, con vuestras empresas y sobre todo debatir y pensar qué funciona en vuestro contexto, qué no, qué herramientas podríais utilizar, cómo las podríais adaptar, quién más necesitarían saber de estas herramientas, sobre todo para seguir y que no pare este momento de transición. Y nada, para la gente que está online, que muchas gracias por uniros, que mañana vamos a estar de vuelta con ideas de innovación para la economía circular, y para los que estáis aquí, pues en 5 minutos o así vamos a empezar el taller de diseño circular. ¿Algo más me he dejado? Ya está, ¿no? Vale, pues ya está. ¿Ya no estamos online? ¿O sí? Bueno, no pasa nada. Vale. Vale, gracias. Bueno, siguiente. Siguiente. ¿Sí? Vale, vale, súper. ¿Sí? ¿Empezamos?